Cordial saludo, querido tutor. Aquí vamos a desarrollar estas diapositivas con acerca del sistema auditivo y espectro audible y umbral auditivo. Y estas son las presentaciones que pude realizar. Acerca del proceso general de audición, pues podríamos decir algo de lo que más adelante vamos a tocar. Trataré de no tocar las diapositivas que encontraremos más adelante, pero podremos decir, aparte de ver las partes que conforman pues este proceso o nuestro oído o nuestra zona de audición del ser humano, esto podemos hablar acerca o mencionar que hay tres eventos o tres momentos donde se puede generar la audición. En la primera puede ser una zona externa, la siguiente una zona media y la tercera una zona interna. Es en estos momentos la transferencia o el conducto de esa emisión que se puede percibir en la parte externa, digámoslo así, y fue algo que me llamó mucho la atención, es acerca de que de una forma gaseosa, podríamos decir, se trabaja, se percibe, luego de que esto pasa, llega al tímpano, el tímpano hace de una u otra manera una función como de tapón, una función de filtro, donde ya se genera a través de la parte media eh, una propagación líquida de una forma natural, casi que inimaginable para nosotros, uh, y donde ya intervienen pues y como filtros esta cadenita de huesitos, martillo, yunque, en esta zona del oído medio, donde también hay un ducto que se conecta con la parte respiratoria para hacer como algo, algo así entendí, como algo relacionado como con un balance de presión. ¿M? Y ya en la parte interna o en esta zona interna se trabaja ya como impulsos eléctricos ya. Entonces, de una u otra manera, podemos ver que hay como tres momentos en el proceso auditivo, de una forma así a grandes rasgos, donde ya la parte interna se genera ya a través del cerebro, como lo que podríamos decir, oír, el oír, y a través de todo este proceso, de todo este espacio que recorre la emisión de algún sonido o de alguna fuente sonora y toda como su transformación y todo su proceso y qué partes de este sistema pues esto están allí como funcionando y entendiendo que pues el cerebro también de una u otra manera participa y es eh, el que deduce pues toda esta información y la convierte en lo que nosotros conocemos como sonido. Y como de una forma, no sé, como de diagrama, podemos decir que eh, el órgano auditivo, como detector físico de las variaciones de presión acústica que llegan al oído, podría estar siendo el oído externo o la parte externa y la parte media, que son como los que trabajan en el tema de la percepción. Y en esta parte interna que ya trabaja el cerebro es que la que procesa la información y los que ya se encarga de interpretar los resultados para decir lo que nosotros sabemos, hoy esto o esta es la audición. ¿Sí? Es como que de una forma resumida el proceso general de la audición o la audición podríamos decirlo, se podría representar así. Ahora, hablando ya un poquito como más claro con el tema de anatomía del sistema auditivo, podemos hablar de que o el sistema auditivo está dividido en tres partes: el oído externo, el oído medio, que trabajan con, con la parte de la captación, con la captación del exterior, y el oído interno, que ya trabaja directamente con el cerebro y es el encargado pues, de hacer allí las conversiones. Y esta anatomía trabaja así y es la que se podríamos decir es el oído externo, el oído medio, el oído interno, las tres partes del sistema auditivo o del proceso de audición que se genera. Eh,
Aquí podríamos ver de una u otra manera un poquito más claro la descripción de este proceso o de esta anatomía en el oído externo, donde encontramos lo que es el lóbulo de la oreja, la parte externa que podemos palpar, canal auditivo, que de una u otra manera pues no podemos, tenemos acceso a él, sí, el oído medio, donde encontramos el tímpano, y el oído interno ya es todo lo que tiene que ver con la conexión del sistema respiratorio y la conexión que hay a través del famoso caracol que podemos ver ahí en la imagen con el cerebro y todo como este proceso y cómo se transforma la emisión de un sonido para llegar a nosotros entenderlo o que el cerebro no lo represente como lo imaginamos. Acerca del espectro audible, bueno, es como una representación gráfica de las frecuencias, del nivel de la presión sonora que representan el sonido y de una u otra manera pues tenemos limitaciones en esa frecuencia para percibir. Nosotros tenemos un rango donde podemos identificar que es de los 20 Hz o que podríamos decirlo así 20 ciclos por segundo a 20 kilohertz o 20.000 Hz, podrían ser 20.000 ciclos por segundo. Y la mejor banda de frecuencia que escuchamos o la mejor percepción que podríamos tener nosotros es de 900 Hz a 3000 kilohertz. A 3000 Hz. El espectro audible, bueno, también tenemos como una ubicación allí y es acerca de que pues, ya lo vamos a ver en la siguiente lámina, de los infrasonidos, de los ultrasonidos y bueno, nosotros, el ser humano, está en ese campo de los 20 a los 20.000, allí está. Y bueno, elefantes como el topo, ahí podemos ver, son los que están en la parte de los infrasonidos, ultrasonidos. Podríamos estar diciendo que ya el perro, el gato y el murciélago y el delfín como los seres vivos, digámoslo así, que son los que más tienen esa sensibilidad para escuchar a ese tipo de intensidad. Infrasonido, como lo hablamos, las frecuencias que están por debajo de los 20 Hz, ¿sí? Son los sonidos de baja frecuencia o los sonidos graves que pues no podemos percibir. Y el ultrasonido tampoco lo podemos percibir, que son las frecuencias que van de los 20K para arriba, o los sonidos de alta frecuencia, o los sonidos altos. ¿Sí? Y que la frecuencia, bueno, es lo que entendemos, o con nuestro sistema auditivo, eh, puede percibir como la sensación de altura del sonido, la como impedancia del sonido. Bueno, es como la sensación de esa altura de sonido. Se genera una sensación de octava y el sonido puede tener una frecuencia fundamental del doble. Es un dato muy curioso. Como un ejemplo aquí lo podemos tener. 2000 Hz es la octava de 1000. Y de estos dos sonidos se puede decir que es el mismo porque casi que no se puede percibir, prácticamente no se puede percibir que haya, eh, que haya una diferencia entre ellos, pero sí son dos sonidos diferentes. Lo que pasa es que a través de su octava pues se ven representados. Hablando acerca del umbral auditivo, bueno, pues no todas las presiones son percibidas por nosotros, así como tenemos un límite en el tema de las frecuencias, también como el tema de la presión o la fuerza del sonido, o que podemos decir el volumen, de una u otra manera. También tenemos como una limitación, un rango donde estamos. Nuestro oído es capaz de percibir del cero, que podrían ser 20 micropascales, hasta 130 decibeles, que pueden ser 100 pascales. Y aquí tenemos como el rango pues de esta, muy importante, de esta diferencia, de esta expresión o de este umbral, ¿sí? De cero hasta en un estudio de grabación que prácticamente no hay ninguna sensación de ruido. En las bibliotecas que van de 30 a 80 decibeles, de las aulas de clase que van de 40 a 80, sonido de una lavadora que va de 50 a 90, de 60, la circulación de los autos en la calle de 50 a 90, en un patio de recreo, una aspiradora, los aparatos de música que pueden ir de 70 a 100 y que bueno, ya no están, hay que tener cuidado porque podemos afectar la audición.
una perforadora, sierra, martillo neumático, 110, discotecas, bares, conciertos que van de 85 a 115, donde también hay que tener ya mucho cuidado, y ya sirena, alarmas o a un despegue de avión, una explosión o disparos, que ya son umbrales ya muy fuertes, sonidos excesivos que pueden traer daños totales, daños totales si estamos expuestos a ellos por mucho tiempo. Aquí están algunas bibliografías, pero también quería leer algunas como conclusiones acerca de esto. Podríamos también decir que el sistema auditivo humano está conformado por un oído externo y medio que toma los datos y un oído interno que realiza el proceso de conversión analógica digital y el cerebro que hace las veces de ordenador central, que es lo que estamos hablando en la lámina anteriores acerca como la división de la anatomía del oído o el sistema auditivo. También pues que el mecanismo de audición está muy ligado al procesamiento que realiza nuestro cerebro, y eso es cierto, y no es solamente la cuestión de escuchar o de la parte externa, lo que tocamos como nuestra oreja, sino la interpretación también, la razón por la cual de muchas de las funciones que se realizan en este proceso aún son desconocidas, lo que nos hablaba también el material que pudimos trabajar e investigar para realizar este trabajo, que aún hay cosas que en cuestiones de tiempos muy cortos se genera el sonido y cómo el cerebro tan rápidamente puede transformarlo. También pues el sistema auditivo solo puede decodificar aquellas frecuencias que se encuentran en el rango de los 20 a los 20 kHz, ¿sí? De los 20 a los 20.000, y que aunque existan otras, pues esas son las frecuencias que nosotros podemos como ubicar. Las que están de abajo son las de esto, mm, sonidos a frecuencias bajas, y las que están arriba, ultrasonido, entonces no son percibidas. También pues esto que estamos hablando ahorita, como ese rango donde el oído es humano es fácil o lo puede identificar, como otros rangos ya son exagerados, o dónde está nuestra tolerancia a este rango de sonido, de presión, digámoslo así. Y bueno, este es el trabajo que pude realizar. De verdad que aprendí muchísimo, aclaré muchas dudas y muchas cosas que uno de pronto tiene por allí como de lagunas acerca de este tema. Y bueno, muchísimas gracias, tutor, y espero haya podido representar la mayor cantidad de ítems en el desarrollo de este trabajo. Muchísimas gracias.